Tauro, el signo de la tierra fértil, el bastión de la voluntad indomable, es mucho más que un símbolo del zodiaco. Es una fuerza ancestral que camina con la templanza de los dioses y la paciencia de las montañas. Y como toda grandeza verdadera, despierta tanto admiración como recelo. Porque Tauro no necesita proclamar su poder, lo irradia con cada gesto, con cada silencio cargado de significado, con cada paso firme que da sobre la tierra que conoce mejor que nadie. Esa presencia serena, esa seguridad que no necesita ser aprobada, esa constancia que nunca claudica, eso, precisamente eso, es lo que desata el odio de quienes observan desde la sombra lo que jamás podrán encarnar. Tauro no corre, no compite, no alardea. Simplemente está. Es. Mientras otros se desgastan en la búsqueda de una identidad, en la necesidad de aprobación, Tauro florece en su propio centro. Su conexión con lo real, con lo tangible, con lo esencial, lo hace inquebrantable. Hay quienes odian eso porque les recuerda todo lo que no son capaces de sostener: el compromiso, la lealtad, la constancia, la construcción paciente de una vida con cimientos. Tauro no necesita la validación de nadie para saber que es suficiente. Y eso arde en los ojos de quienes viven por y para el aplauso ajeno. Hay una envidia sutil, y a veces no tan sutil, que se esconde detrás del desprecio. Porque mientras el mundo corre hacia la inmediatez, hacia el ruido y la fugacidad, Tauro se mantiene firme, cultivando jardines que florecen a su tiempo, levantando imperios con la determinación del que no se rinde. Esa solidez asusta. Porque no se puede manipular a quien sabe lo que vale. No se puede quebrar a quien se construyó ladrillo a ladrillo. Y entonces aparece el odio, esa sombra que intenta eclipsar una luz que no puede apagarse. Tauro es el refugio en la tormenta, el abrazo cálido al final del día, la certeza en un mundo que cambia a cada segundo. Esa estabilidad es deseada, anhelada, pero difícil de alcanzar para muchos. ¿Y qué hace el ser humano ante lo que desea y no puede tener? A veces admira. A veces se inspira. Pero otras, muchas otras, lo detesta. Lo caricaturiza. Lo ridiculiza. Así nace el mito de que Tauro es terco, lento, materialista. No porque sea verdad, sino porque es más fácil odiar que aceptar que ese paso firme que tanto critican es en realidad el reflejo de una fortaleza que no poseen. Lo llaman obstinado cuando simplemente es fiel a sí mismo. Lo acusan de frío cuando en realidad ama con una intensidad tan profunda que le teme a la traición más que a la muerte. Dicen que es materialista porque no entienden que para Tauro el mundo se honra con los sentidos, con una buena comida, con una caricia sincera, con una obra de arte tangible, con una vida construida sobre lo concreto. Tauro ama lo real. Y lo real a veces asusta a quienes viven de ilusiones. Odian a Tauro porque no pueden manipular su esencia. Porque no se deja arrastrar por el drama ni por la histeria. Porque sabe esperar. Porque sabe decir que no. Porque no cambia de rumbo con cada viento. Tauro tiene una brújula interna que lo guía incluso en medio de la oscuridad, y eso lo vuelve inmune a las corrientes pasajeras. Esa coherencia, esa fidelidad a sí mismo, es una ofensa para quienes viven del autoengaño. Y en vez de reconocerlo, lo atacan. Pero que no se engañen. No importa cuántas veces intenten empañar su imagen. Tauro seguirá floreciendo, como la primavera que llega sin pedir permiso. Seguirá construyendo en silencio, amando con profundidad, protegiendo lo que valora con la fiereza de un guardián eterno. Porque no necesita aplausos ni reconocimientos. Solo necesita tierra, tiempo y verdad. Y eso, precisamente eso, es lo que lo hace invencible. Tauro es roca en un mundo de humo. Es raíz en un campo de máscaras. Y es esa autenticidad la que lo convierte en blanco de aquellos que no pueden sostener su propio reflejo frente al espejo. Pero también es faro. También es ejemplo. También es un recordatorio de que se puede vivir con fuerza sin atropellar, con pasión sin desbordarse, con amor sin perderse. Y por eso, aunque lo odien, aunque lo malinterpreten, aunque lo envidien, jamás podrán ser como él. Porque Tauro no se hace. Tauro nace. Y ser Tauro es llevar dentro el poder sereno de la tierra, la lealtad indomable del corazón, y la paciencia sagrada del alma que jamás se rinde. Tauro es el arquetipo de la resistencia silenciosa, de la belleza que no necesita escándalo, del poder que no se grita, sino que se vive. Hay una profundidad en Tauro que pocos alcanzan a ver, porque no se muestra fácilmente.
No es un signo que se abra con ligereza. Y esto también le pesa a quienes lo rodean, especialmente a quienes no toleran los misterios que no pueden controlar. Tauro guarda sus emociones como quien cuida un jardín secreto, con celo, con devoción, con firmeza. Muchos lo confunden con frialdad, con indiferencia, cuando en realidad es todo lo contrario. Tauro siente con tanta intensidad que ha aprendido a proteger su interior como una fortaleza. Y eso molesta. Porque los corazones abiertos en canal quieren que todos sangren igual, y cuando Tauro se reserva, cuando no reacciona, cuando no estalla, lo acusan de insensible. No entienden que su silencio es una muralla que esconde un universo lleno de sensaciones, de amor, de belleza, de dolor incluso, pero que no será compartido con cualquiera. Solo con quienes lo merecen. Y eso, también, incomoda. En un mundo que premia la velocidad, la respuesta inmediata, el impulso, Tauro se mueve a otro ritmo. Es el compás antiguo, el de los ciclos de la Tierra, el de las estaciones, el del crecimiento lento pero irrefutable. Y eso irrita. Porque mientras otros se desesperan por llegar antes, por figurar, por consumirlo todo y pasar a lo siguiente, Tauro permanece, observa, mide, selecciona. Y cuando actúa, lo hace con una determinación que corta el aire. Su lentitud no es pasividad, es estrategia, es sabiduría. Y eso es imperdonable para quienes confunden movimiento con progreso, ruido con poder. Tauro no necesita apurarse porque sabe que lo que es para él llegará, y que lo que no tiene raíces, se lo lleva el viento. También hay un tipo de odio disfrazado de burla que Tauro ha debido soportar desde siempre. Lo ridiculizan por disfrutar de los placeres simples, por amar lo sensorial, lo estético, lo tangible. Lo llaman hedonista, como si eso fuera un defecto. Pero en realidad, Tauro honra la vida a través de los sentidos. Es el signo que comprende que el alma también se nutre del sabor de una comida bien hecha, del tacto de una tela suave, del sonido armónico de una música bien compuesta, de la belleza en una flor o una obra de arte. Tauro no necesita lo superficial, necesita lo auténtico, lo bien hecho, lo que conecta con el cuerpo y el alma al mismo tiempo. Y eso, para muchos, es incomprensible. Porque vivimos en una época que ha separado el placer de la profundidad, que ha convertido el goce en frivolidad. Pero para Tauro, el placer es sagrado. Y quienes no saben vivir, quienes no saben parar, quienes no saben agradecer, lo ven como una amenaza. Y lo odian. Otro aspecto que molesta, y mucho, es la lealtad feroz de Tauro. Porque es un signo que no olvida. No traiciona. No abandona. Pero tampoco perdona con facilidad. Tauro no es rencoroso porque quiera venganza. Es rencoroso porque guarda memoria. Porque para él, la confianza es una moneda invaluable, y cuando se rompe para siempre. Quienes están acostumbrados a mentir, a manipular, a jugar con los sentimientos ajenos, no soportan encontrarse con alguien que no se deja usar dos veces. Tauro entrega todo, pero solo una vez. Y cuando se va, lo hace sin retorno. Ese nivel de firmeza emocional resulta insoportable para los que se mueven en aguas turbias. Por eso lo critican, por eso lo temen, por eso lo difaman. Porque donde ellos son caos, Tauro es frontera. Donde ellos son capricho, Tauro es decisión. En lo más profundo, el odio hacia Tauro nace del espejo incómodo que representa. Porque su simple presencia desenmascara a los inconstantes, a los traidores de sí mismos, a los que no saben sostener un propósito ni respetar un valor. Tauro, al existir tal como es, recuerda a los demás que la estabilidad no es aburrida, que la calma no es debilidad, que la lealtad no es ingenuidad. Y eso duele. Porque no hay peor herida que la que provoca la verdad no dicha. Tauro no la grita, no la predica, pero la encarna. Y eso basta. Además, hay una conexión profunda con la abundancia que también genera envidia. Tauro tiene un talento natural para crear, para atraer, para mantener. No necesariamente porque todo le llegue fácil, sino porque tiene la paciencia y la disciplina para trabajar por ello. Su relación con el dinero y los recursos no es de codicia, sino de valoración. Tauro cuida. Cuida su espacio, su cuerpo, su tiempo, sus vínculos, su trabajo. Y en un mundo que vive en el desperdicio, en el descuido, en la ansiedad del todo ahora, esa capacidad de sostener y proteger es oro puro. Por eso se convierte en blanco del resentimiento ajeno.
Porque hay quienes quieren lo que él tiene, pero no están dispuestos a hacer lo que él hace para conseguirlo. Y en lugar de aprender, critican. En lugar de construir, destruyen. En lugar de admirar, odian. Tauro no es solo tierra. Es tierra fértil. Todo lo que toca con amor, crece. Y esa es otra forma de poder que intimida. Porque no necesita dominar para influir. Su simple presencia transforma. Su energía calma, su firmeza contagia, su constancia inspira. Pero no todos quieren ser inspirados. Algunos prefieren quedarse en la queja, en la mediocridad. Y para ellos, ver a Tauro triunfar sin hacer escándalo, sin traicionar sus principios, sin venderse, es insoportable. Porque rompe la narrativa del éxito rápido, de la fama sin contenido, del ruido sin forma. Y finalmente, está el tema del amor. Porque cuando Tauro ama, ama con una fuerza que no se rompe. Pero también con una exigencia que pocos pueden sostener. Tauro no se entrega a medias. No juega. No improvisa. Quiere vínculos reales, duraderos, seguros. Y eso asusta a quienes solo saben nadar en lo superficial. Por eso, muchos lo rechazan antes de intentar comprenderlo. Porque en el fondo saben que no están a la altura. Y prefieren criticarlo que admitir que no pueden con él. Tauro es el guardián de lo eterno en un mundo obsesionado con lo efímero. Y por eso lo odian. Porque ser lo que nadie puede ser duele, pero también despierta la mayor de las envidias. Tauro es una manifestación viva del alma ancestral de la naturaleza, una entidad que vibra con la esencia misma de la existencia. Su relación con el tiempo no es la que dicta el reloj humano, sino la que susurra la tierra cuando germina una semilla. Tauro representa una comprensión profunda del proceso, del valor de lo lento, de lo que se cocina a fuego bajo y sabe mejor. Esta forma de estar en el mundo, de existir con una conexión tan íntima con los ritmos naturales, es algo que muchos han perdido, y que otros jamás tuvieron. Y en esa distancia entre la esencia de Tauro y la desconexión contemporánea, nace un resentimiento velado. Porque su sola existencia es un recordatorio de lo que se ha olvidado, el arte de esperar, el arte de cuidar, el arte de permanecer. Hay una dignidad silenciosa en Tauro que tampoco se comprende fácilmente. No es orgullo, no es soberbia, es la certeza del valor propio. Es una dignidad que no se negocia, que no se disfraza, que no se presta al juego de la mendicidad emocional. Tauro no ruega. No se arrastra. No suplica amor, atención, respeto. Lo entrega con generosidad infinita, pero espera reciprocidad. Y cuando no la hay, simplemente se aleja. No por frialdad, sino por instinto. Porque sabe que donde no hay respeto mutuo, no hay tierra fértil. Esta forma de vincularse tan íntegra, tan sólida, es muchas veces interpretada como altivez, como intransigencia. En realidad, es una forma pura de amor propio. Y el amor propio auténtico incomoda a quienes no lo han cultivado. Les resulta molesto, incluso amenazante. Y de esa incomodidad nace una crítica constante hacia Tauro, como si fuera el quien se equivoca por no ceder, por no tolerar el maltrato disfrazado de afecto, por no permitir que invadan su jardín interno. La estabilidad emocional de Tauro también es un punto de fricción con el entorno. En un mundo que premia la hiperestimulación, el drama, la intensidad vacía, Tauro se mueve con una templanza que parece casi provocadora. No se deja llevar por la tormenta ajena, no entra en pánico por cada cambio de dirección del viento. Observa, procesa, responde desde un lugar profundo. Y esto saca de quicio a quienes viven de la reactividad. Tauro no reacciona por impulso, y eso le da una ventaja emocional en cada situación. No porque esté por encima, sino porque ha aprendido a dominar el arte del autocontrol. Quien no tiene ese poder interior muchas veces lo detesta en los demás. Y esa es otra fuente del desprecio hacia Tauro, su capacidad de mantenerse entero mientras otros se quiebran. La relación de Tauro con la soledad también es una fortaleza que se convierte en blanco. Porque donde otros temen quedarse solos, Tauro encuentra paz. No necesita compañía constante para validarse. Disfruta de sus espacios, de sus rutinas, de su silencio. Esta autosuficiencia es un lujo espiritual que muchos no pueden permitirse. Y por eso lo tildan de distante, de poco social, de cerrado. No comprenden que su mundo interior es tan vasto y tan rico que no teme explorarlo sin compañía.
Esto hiere el ego de quienes necesitan ser el centro de atención para sentirse vivos. La presencia tranquila de Tauro, que no compite, que no se desespera por agradar, genera un vacío que se traduce en rechazo. En lo profundo, Tauro es un alquimista. Tiene la capacidad de transformar lo simple en sagrado. Lo cotidiano en ritual. Un desayuno compartido, una conversación sincera, una caminata entre árboles, todo lo convierte en experiencia sensorial, en un acto de belleza. Esta forma de vivir, que a veces parece invisible, es una manifestación elevada del amor por la vida. Pero no todos tienen la sensibilidad para percibirlo. Muchos, cegados por la búsqueda de lo extraordinario, no ven el milagro de lo habitual. Y al no comprenderlo, lo desprecian. Tauro, sin pretenderlo, desnuda esa ceguera. Y en esa exposición de la pobreza espiritual ajena, también encuentra enemigos. Hay una devoción en Tauro que va más allá del amor romántico. Es una devoción hacia aquello que elige, un proyecto, una persona, una idea, un espacio. Cuando Tauro decide, se entrega de cuerpo entero. Su fidelidad es una de sus armas más poderosas. Pero también, una de las más temidas. Porque compromete. Porque obliga a responder con la misma entereza. Porque no acepta las medias tintas. Y hay quienes no están preparados para sostener algo tan real, tan profundo, tan estable. Entonces prefieren ridiculizarlo. Lo llaman posesivo, lo acusan de necesitar controlar, cuando en realidad lo único que hace es cuidar. Proteger lo que ama. Defender lo que valora. Pero eso, en tiempos de vínculos desechables, es visto como una carga. Como una amenaza a la libertad entendida como ausencia de responsabilidad. Tauro también encarna una ética del trabajo que no se proclama, pero que se vive. No es ambicioso en el sentido ciego de la palabra, pero sí profundamente comprometido con el esfuerzo, con la construcción, con la mejora constante. No busca atajos, no espera recompensas inmediatas. Hace lo que debe hacer, una y otra vez, sin quejarse, sin exhibirse. Y este compromiso silente, esta disciplina serena, es una bofetada para quienes viven buscando excusas, culpables, caminos fáciles. En vez de inspirarse, muchos prefieren envidiar. Porque no toleran que alguien logre tanto sin tener que atropellar, sin tener que traicionar sus valores. Tauro lo logra, y además lo hace con elegancia, con sobriedad. Y eso, simplemente, no se perdona. Hay, por último, un misterio en Tauro que jamás puede ser descifrado del todo. Una parte de su alma que siempre permanecerá oculta, incluso para quienes logran entrar en su círculo más íntimo. Esa reserva, ese rincón sagrado que no se comparte, lo vuelve aún más magnético. Pero también más odiado. Porque el ser humano, por naturaleza, teme lo que no puede controlar ni comprender. Y Tauro es, en su esencia más pura, indomable. No importa cuán amable, cuán amoroso, cuán paciente sea, en su centro más profundo hay algo que no se rinde. Algo que no se doblega. Y eso, en un mundo acostumbrado a romper lo que no puede poseer, es intolerable. Por eso lo odian. Porque en una sociedad que ha olvidado cómo florecer con raíces profundas, Tauro sigue siendo tierra. Firme. Fértil. Verdadera. Y nada enfurece más a quienes viven de apariencias que enfrentarse a una verdad que no pueden imitar. Porque la esencia no se copia. Se es, o no se es. Y Tauro, simplemente, asterisco es asterisco. Tauro es también el guardián del legado, del linaje invisible que atraviesa generaciones y que se manifiesta en el respeto por lo heredado, en la forma en que honra lo construido por sus ancestros, aunque no siempre lo diga en voz alta. Es un signo profundamente conectado con la memoria, no solo la suya, sino la del mundo. Lleva en sus gestos el eco de quienes vinieron antes, y en su silencio hay historias que nadie escribió pero que él siente en los huesos. Esto le otorga una sabiduría antigua, casi mística, que no proviene de los libros, sino de la intuición firme de quien ha aprendido observando la vida real. Y esta sabiduría callada es incómoda para los que viven en la ilusión de la novedad constante, para quienes creen que el progreso está en lo que brilla sin alma. Tauro no solo construye en el plano físico, también edifica en el plano espiritual, emocional, energético. Es un tejedor de redes invisibles de seguridad y contención. No siempre con palabras, pero sí con actos, con presencia, con constancia.
Muchos subestiman esa energía porque no se exhibe, no se vende, no se dramatiza. Pero cuando Tauro está, todo se estabiliza. Es el punto fijo en el caos, el refugio silencioso en la tormenta. Y eso también provoca envidia. Porque hay quienes se esfuerzan por ser indispensables y fracasan, mientras Tauro lo es sin proponérselo. Su sola existencia aporta equilibrio, y ese poder sutil es uno de los más grandes y menos reconocidos. Hay una energía profundamente sensual en Tauro que va más allá de lo sexual. Es una sensualidad que habita en sus movimientos pausados, en su voz, en la forma en que habita su cuerpo y su entorno. Una sensualidad que no se enseña ni se aprende, que simplemente se irradia. Es el magnetismo de lo auténtico, del ser que no se disfraza, que no se disocia de sus sentidos. Y esta conexión con el cuerpo, con el placer sano, con la belleza natural, despierta en otros una mezcla de deseo y resentimiento. Porque en un mundo lleno de cuerpos ajenos, filtrados y retocados, Tauro aparece como un recordatorio viviente de lo que es habitarse de verdad. De lo que es disfrutar sin culpa. De lo que es sentir sin romperse. Y eso resulta insoportable para quienes han perdido el vínculo con su propio cuerpo, con su propio deseo, con su propio ritmo. Tauro también representa una ética estética. No busca la belleza superficial, sino la armonía real. La belleza como forma de orden, como expresión de equilibrio. No es vanidad lo que lo mueve, sino un impulso profundo hacia la calidad, hacia lo bien hecho, lo bien cuidado, lo que perdura. Por eso prefiere tener poco, pero que sea bueno, que tenga valor, que tenga alma. Esta preferencia por la excelencia, por lo auténtico, por lo bello y funcional, lo convierte muchas veces en una figura que incomoda a quienes viven del consumo desmedido y la acumulación vacía. Tauro no se deslumbra fácilmente, y no se vende al espectáculo. Su mirada crítica frente a lo superfluo es muchas veces lo que provoca que lo ataquen. Porque no necesita ser parte del ruido para validar su presencia. Y quien no se doblega ante la moda, ante la opinión generalizada, ante la tendencia pasajera, se convierte en amenaza. Uno de los aspectos más sutiles y menos entendidos de Tauro es su capacidad para sostener procesos largos, difíciles, invisibles. Mientras otros se cansan, abandonan, se frustran, Tauro permanece. Tal vez sin aplausos, tal vez sin reconocimiento, pero con una fidelidad a su propósito que solo los espíritus nobles pueden sostener. Y esta constancia, que a veces parece testarudez, es en realidad una forma de resistencia sagrada. Porque en un mundo que valora lo inmediato, lo visible, lo cuantificable, Tauro invierte en lo profundo, en lo que lleva tiempo, en lo que se cultiva con paciencia. Y eso lo convierte en un símbolo vivo de aquello que no puede ser comprado ni acelerado, la madurez, la sabiduría, el verdadero crecimiento. Hay también una fuerza subterránea en Tauro, una especie de volcán dormido que rara vez entra en erupción, pero cuya energía se siente bajo la superficie. Tauro rara vez explota, pero cuando lo hace con la furia de quien ha contenido demasiado. Y esa explosión, infrecuente pero devastadora, es otro de los motivos por los que se le teme. Porque su ira no es teatral, es antigua, es justa, es una defensa del límite sagrado. Quien ha traicionado la paz de un Tauro ha tocado algo que no debía. Y cuando ese límite se cruza, el mundo tiembla. Esta capacidad de sostener la paz, pero también de defenderla con todo su poder cuando es necesario, es una dualidad que pocos comprenden y que muchos temen. Porque en el fondo saben que no hay furia más justa que la de quien ha sido bueno demasiado tiempo. Tauro no es solo estabilidad, también es transformación lenta pero irreversible. Como la erosión que talla una montaña, como la raíz que quiebra el cemento, como la semilla que rompe la tierra. Puede parecer que no cambia, que no se mueve, pero en realidad está en constante evolución. Solo que lo hace a su manera, sin prisa, sin espectáculo, sin angustia. Este tipo de transformación, silenciosa pero profunda, resulta desconcertante para quienes creen que cambiar es destruirlo todo y comenzar de cero. Tauro transforma desde dentro. Se reinventa sin romperse. Y ese tipo de poder no solo es raro, es peligroso para los sistemas que se alimentan del caos. Finalmente, Tauro es un arquetipo de soberanía. No necesita gobernar a otros para sentirse poderoso. Se gobierna a sí mismo. Su autodominio es una de sus armas más refinadas. No se deja arrastrar por pasiones ajenas, por ideologías fluctuantes, por histerias colectivas.
Tiene un criterio propio, una brújula interior que no se desvía por modas ni por opiniones. Esta autonomía intelectual y emocional es tan poderosa como rara. Y también es lo que lo vuelve indeseable para quienes necesitan controlar, dominar, absorber. Tauro no se deja absorber. Tiene su eje. Y eso lo vuelve inmanejable. Inaccesible. Soberano. Y lo que no se puede poseer, en esta sociedad de consumo incluso de personas, se odia. Por todo esto, y por tanto más que aún no puede nombrarse, Tauro es odiado. Porque representa todo lo que el mundo ha olvidado pero en el fondo anhela. Porque es raíz en un tiempo de alas rotas. Porque es presencia en una época de ausencias. Y porque simplemente, aunque muchos no puedan entenderlo, ser Tauro es ser lo que otros jamás lograrán ser, tierra fértil en medio del desierto. Tauro es también el templo donde habita el verdadero valor, ese que no fluctúa según la aprobación ajena ni se alimenta de la mirada externa. Es la conciencia encarnada de que el oro más puro yace bajo tierra, donde hay que escarbar con esfuerzo y devoción para encontrarlo. En un mundo que mide el valor en función de la exposición y del número de aplausos, Tauro sostiene con firmeza la idea, casi revolucionaria, de que el verdadero brillo no necesita vitrina. No se enorgullece del ruido, sino del silencio bien ganado. Por eso, muchas veces es invisible para los ojos inexpertos, aquellos que solo saben detectar lo evidente, lo ruidoso, lo urgente. Pero quien mira con profundidad descubre que en Tauro habita un valor incorruptible, una ética de lo esencial, un respeto sagrado por lo que vale la pena conservar. Su lealtad no es solo una cualidad emocional, es una estructura energética. Donde muchos prometen y se desvanecen, Tauro se convierte en columna, en cimiento. Sabe que nada que valga realmente se construye sin compromiso. Y en esa fidelidad, en esa forma de estar sin abandonar, reside uno de sus mayores poderes. Es leal incluso cuando nadie lo ve. Incluso cuando no le conviene. Incluso cuando duele. Y esa clase de lealtad se ha vuelto tan rara que algunos no saben cómo recibirla, cómo responderla. Por eso, a menudo, la traicionan. No por maldad, sino por pequeñez. Porque enfrentarse a una fidelidad tan grande les hace ver su propia incapacidad de sostenerla. Y en lugar de crecer a la altura del amor de Tauro, muchos eligen destruirlo, para no sentirse menos. También está su conexión con el placer como una forma de espiritualidad. Para Tauro, el placer no es pecado ni exceso, es una vía de conexión con lo divino. Es la forma en que el alma le recuerda al cuerpo que está viva. Desde el sabor de una fruta madura hasta el roce de una tela suave sobre la piel, todo en Tauro se traduce en experiencia sagrada. Sabe que el cuerpo no es una cárcel del alma, sino su vehículo, su altar. Por eso se entrega al goce sin culpa, pero con profundidad. No busca el exceso, sino la plenitud. Esta forma de vivir el placer, tan distinta a la compulsión o a la abstinencia, incomoda a quienes viven entre esos dos extremos. Porque Tauro logra lo que para muchos parece imposible, disfrutar sin perderse, deleitarse sin vaciarse. Y esa armonía, tan esquiva para la mayoría, es vista con recelo, con sospecha, con una envidia silenciosa que muchas veces se disfraza de crítica moral. Su conexión con el ciclo natural de las cosas es otro de los misterios que lo rodea. Tauro comprende los tiempos de la tierra, el lenguaje del cuerpo, el ritmo del corazón. Por eso no fuerza los procesos. No empuja lo que no está listo, no cosecha antes de tiempo. Confía. Y en esa confianza, que no es ingenuidad sino sabiduría, se manifiesta un poder inmenso, el poder de esperar. En un mundo donde todo debe ser inmediato, Tauro desafía el mandato de la prisa. Sabe que hay amores que maduran lento, sueños que germinan en la oscuridad, proyectos que necesitan estaciones enteras para florecer. Y mientras todos corren sin saber a dónde, él camina. Porque su paso es firme. Porque su dirección es clara. Esta paciencia profunda no se entiende fácilmente. Es confundida con pasividad, con lentitud, con falta de ambición. Pero es exactamente lo contrario, es la ambición más poderosa de todas, la que no necesita urgencia porque está arraigada en la certeza. Tauro también lleva dentro una memoria emocional que es difícil de descifrar. No olvida fácilmente, no porque guarde rencor, sino porque honra. Lo que ha sentido, lo que ha vivido, lo guarda en un santuario invisible al que regresa a menudo para recordar quién es.
Esto lo convierte en un ser difícil de manipular emocionalmente. No porque sea frío, sino porque no se deja arrastrar por lo efímero. Sabe distinguir lo verdadero de lo pasajero. Ha amado de verdad, ha sufrido de verdad, ha tocado fondo sin hacer espectáculo. Y esa profundidad emocional intimida. Porque en un tiempo donde los sentimientos se consumen como productos, donde el drama se confunde con intensidad, la serenidad de Tauro revela la fragilidad de los vínculos superficiales. No necesita demostrar lo que siente. Lo demuestra estando, cuidando, acompañando. Y quien no sabe recibir amor sin ruido, se siente abandonado por su silencio. Hay algo en Tauro que despierta una resistencia primitiva en quienes no han aprendido a tolerar el poder calmo. Porque su autoridad no viene del grito, ni del miedo, ni del mando. Su autoridad emana de su coherencia. Dice lo que piensa. Hace lo que dice. Y eso, en una sociedad de máscaras cambiantes, es casi subversivo. Porque obliga a los demás a mirarse, a enfrentarse con sus propias contradicciones. Tauro no impone, pero tampoco se diluye. Se planta. Y su sola presencia puede desmontar estructuras enteras construidas sobre la falsedad. Su coherencia incómoda. No porque sea agresiva, sino porque es un espejo. Y hay quienes prefieren romper el espejo antes que enfrentarse con la imagen que devuelve. Incluso su forma de amar, muchas veces subestimada, es una fuente de incomprensión. Tauro no ama desde la necesidad, sino desde la elección. Y por eso su amor es tan sólido, tan confiable, tan profundo. No necesita al otro para completarse, pero lo elige para compartir. Esta clase de amor libre pero comprometido desconcierta. Porque no encaja en los patrones dominantes, ni es codependiente ni es frío. Ni absorbe ni se disuelve. Sostiene. Edifica. Abraza. Protege. Pero siempre desde un lugar de autonomía. Muchos no saben cómo recibir un amor así. Porque no están acostumbrados a que el amor no duela, no confunda, no esclavice. Entonces dudan. Lo rechazan. Lo hieren. Y luego dicen que Tauro fue demasiado, o demasiado poco, sin entender que simplemente fue real. Y en lo más profundo de todo, está la voluntad inviolable de ser. Tauro no se adapta por complacer. No muta por presión. No se vende por pertenecer. No se diluye por miedo. Tiene la valentía, la más rara de todas, de seguir siendo el mismo incluso cuando el mundo entero le dice que cambie. Y eso es insoportable para muchos. Porque demuestra que es posible no ceder, no mentirse, no prostituir la esencia para encajar. Tauro, en su terquedad sagrada, encarna una forma de resistencia que no necesita pancartas. Su sola existencia ya es una declaración. Un acto de fidelidad a lo auténtico. Y por todo eso, y por lo que no puede siquiera decirse con palabras, Tauro es blanco de juicios, de proyecciones, de críticas que no le pertenecen. Porque se convierte en lienzo donde los demás pintan sus frustraciones, sus miedos, sus carencias. Pero lo que muchos no entienden, ni entenderán, es que Tauro no vino a gustar. Vino a sembrar. A sostener. A recordar. A ser raíz cuando todo lo demás es viento. Y por eso, aunque lo odien, aunque lo envidien, aunque lo acusen, será siempre lo que el mundo más necesita y menos merece. Un ser real, firme y fértil, en un tiempo de simulacros. Hay una dimensión espiritual en Tauro que a menudo se pasa por alto, opacada por la idea errónea de que este signo está atado solamente a lo material, a lo físico, a lo concreto. Pero esa conexión con la Tierra no es superficial ni limitada, es un portal. Tauro es el signo que mejor encarna la espiritualidad de la materia. Su alma está profundamente anclada en el cuerpo no como prisión, sino como templo. Donde otros escapan hacia lo abstracto, hacia lo intangible, buscando lo sagrado en planos lejanos y etéreos, Tauro lo encuentra en lo cotidiano, en lo palpable, en lo que puede tocar, oler, saborear. Para él, cortar pan con lentitud, tocar la corteza de un árbol, descansar sobre la hierba o inhalar el aroma de una flor no es una trivialidad, es un ritual. Es una comunión silenciosa con el misterio de estar vivo. Y esta espiritualidad terrenal, tan desapercibida por los discursos que glorifican lo sobrenatural, despierta una forma sutil de desprecio o rechazo.
Porque muchos, al ver cómo Tauro encuentra lo divino en lo simple, se enfrentan con el vacío de sus propias búsquedas desconectadas del cuerpo. En su andar pausado, en su respiración profunda, en su necesidad de enraizarse, Tauro guarda una sabiduría antigua, casi chamánica. No necesita demasiadas palabras para transmitirla. Sabe que hay cosas que solo pueden comprenderse a través de la experiencia directa, del silencio compartido, de la repetición ritual del gesto sencillo. Tiene una relación sagrada con los ciclos, no solo los naturales, sino los internos. Reconoce cuando es momento de sembrar, cuando de esperar, cuando de cosechar, cuando de soltar. Esta capacidad de sincronizarse con los ritmos reales de la vida lo convierte en un testigo privilegiado del alma del mundo, aunque no se lo reconozca así. Y lo convierte también en espejo incómodo para quienes viven desconectados de su propio ritmo, víctimas de la aceleración sin sentido. Porque mientras todos corren, Tauro respira. Y en ese simple acto de no dejarse arrastrar, hay un poder inmenso que provoca y descoloca. Otro aspecto fundamental de Tauro que pocas veces se explora con profundidad es su vínculo con el silencio. En una época donde todo se grita, se muestra, se exagera, el silencio de Tauro no es vacío, es contención. No habla por hablar. No reacciona por reflejo. No opina si no lo ha sentido. Su silencio no es indiferencia, es selección. Es una forma de respeto, de inteligencia emocional, de fuerza interior. Guarda sus pensamientos como quien guarda un fuego sagrado. Y solo cuando llega el momento preciso, los libera. Esta economía del lenguaje y la emoción molesta, porque obliga a los demás a confrontarse con sus propios excesos. Tauro no entra en debates innecesarios, no gasta su energía en discusiones huecas. Prefiere la verdad que se demuestra con hechos. Y eso, en una era de ruido, lo convierte en una presencia que incomoda sin decir una palabra. También hay en Tauro una fuerza de sanación que no proviene del discurso ni del consuelo, sino del contacto. Del estar. De la energía que emana cuando simplemente se sienta al lado de quien lo necesita. No cura con fórmulas, sino con presencia. Es ese tipo de ser humano que, sin necesidad de promesas, da calma. Su tacto es medicina, su abrazo es bálsamo, su mirada es tierra firme para quien está a la deriva. Esta cualidad profundamente terapéutica no siempre es entendida como un don, porque no se puede cuantificar ni enseñar. Pero quien ha tenido la fortuna de ser amado o contenido por un Tauro sabe que ese sostén invisible deja una huella que ninguna palabra podría alcanzar. Es como si su cuerpo recordara cómo se sana una herida ancestral, no desde la lógica, sino desde la vibración misma de su energía. Hay también una valentía sutil en Tauro que rara vez se celebra. Porque no es la valentía de la confrontación directa ni la del acto heroico visible. Es una valentía silenciosa, que se manifiesta en la capacidad de seguir cuando todo se desmorona, de sostener a otros cuando él también está cansado, de no rendirse a pesar del desgaste. Es el tipo de coraje que no busca reconocimiento, que no necesita testigos. Es la fuerza que sigue regando la planta aún cuando no hay señales de brote, simplemente porque cree. Porque siente. Porque sabe, aunque no pueda probarlo, que todo florece a su debido tiempo. Esta fe terrosa, esta obstinación serena, no se aprende en libros. Nace de la conexión íntima con el pulso secreto del universo. Tauro posee, además, un tipo de inteligencia que no se mide con exámenes ni se valida con títulos. Es la inteligencia de quien sabe elegir el momento exacto para actuar. De quien capta los gestos pequeños. De quien lee el lenguaje no verbal con una sensibilidad casi animal. Su comprensión no siempre es rápida, pero es profunda. No se deja engañar por las apariencias, y aunque a veces tarde en responder, cuando lo hace, su juicio suele ser certero. Porque no se precipita, porque ha escuchado más de lo que ha hablado, porque ha sentido más de lo que ha dicho. Esta sabiduría silenciosa, que algunos confunden con lentitud o ingenuidad, suele revelar su grandeza con el tiempo. Y cuando eso ocurre, quienes lo subestimaron descubren que estaban frente a un guardián de la verdad más simple y más difícil, la verdad que se vive, no la que se proclama. En el corazón de Tauro también vive una rebeldía serena, que no necesita destruir para renovarse. No levanta la voz, pero tampoco baja la cabeza. No se enfrenta al sistema gritando, sino que lo desafía siendo. Es una revolución encarnada, que no necesita pancartas porque ya se expresa en su forma de trabajar, de amar, de vivir.
Es la revolución de quien no se acelera, de quien no se adapta a la presión, de quien sigue creyendo que el pan hecho en casa tiene más poder que cualquier alimento empaquetado por la industria. Es una rebeldía ancestral, que recuerda un tiempo en que la vida se medía por los latidos de la tierra y no por los relojes. Y esa forma de vivir, aunque parezca simple, es profundamente disruptiva. Porque enseña sin imponer, transforma sin destruir, inspira sin buscar seguidores. Y en un mundo que exige ruido para validar lo auténtico, su silencio es la forma más pura de resistencia. Por todo esto, y por lo que aún no se puede decir, Tauro encarna un misterio que fascina y desconcierta. No busca ser amado, pero deja huellas profundas. No necesita ser entendido, pero quien logra hacerlo, ya no vuelve a mirar el mundo igual. Porque haber visto el alma de Tauro es haber recordado lo esencial. Es haber tocado la raíz. Es haber regresado, aunque sea por un instante, al lugar del que todos venimos y hacia el cual, en el fondo, todos deseamos volver. A casa. Al cuerpo. A la tierra. A lo real. A lo eterno. Tauro lleva en su esencia la herencia de una memoria arquetípica que va más allá de lo zodiacal, como si encarnara los códigos de una civilización perdida que entendía que la estabilidad no era estancamiento, sino sabiduría ancestral. En sus huesos resuena el eco de los constructores de templos, de quienes levantaban estructuras que durarían 1000 años porque sabían que todo lo eterno comienza con una base firme. En un mundo que glorifica lo desechable y celebra la innovación vacía, Tauro es la piedra que se niega a ser arrastrada por la corriente, la base inamovible sobre la que se edifica lo auténtico. Esta conexión con lo duradero, con lo que trasciende modas y caprichos momentáneos, despierta cierta hostilidad en quienes basan su identidad en la novedad constante, porque la sola existencia de Tauro cuestiona esa necesidad desesperada de cambio por miedo al vacío. En Tauro hay una sensualidad que no se disfraza, que no se vende ni se justifica. Su cuerpo habla un lenguaje propio, una cadencia que no se aprende en libros ni se copia de tendencias. Su sensualidad no es performática, es genuina. Proviene de una relación íntima con sus sentidos, con el aquí y el ahora. Su forma de mirar, de moverse, de habitar un espacio, tiene una gravedad casi magnética, no porque busque atraer, sino porque está presente. Plenamente. Esa presencia, tan rara y tan poderosa, se convierte en una fuerza de atracción incontrolable, pero también en objeto de conflicto para quienes aún no han hecho las paces con su propio cuerpo, con su propio deseo. Tauro no seduce para dominar, seduce porque es. Y eso despierta tanto deseo como resistencia, tanto admiración como rechazo. En un mundo que enseña a avergonzarse del placer, que lo usa como trampa o lo disfraza de estrategia, Tauro aparece como un recordatorio viviente de que gozar sin culpa es un acto revolucionario. Hay una conexión profunda de Tauro con la belleza, pero no con la belleza decorativa ni con la superficialidad estética. Su relación con la belleza es filosófica, espiritual. Tauro entiende que lo bello no es solo lo que agrada a la vista, sino lo que revela una verdad. Por eso se detiene ante la forma de una hoja, ante la textura de una madera, ante la armonía de una voz. Sabe que la belleza habita en los detalles, en lo sutil, en lo que muchos pasan por alto por ir demasiado rápido. Y esa sensibilidad estética no es frívola, es una forma de conocimiento. Para Tauro, el arte, la música, la forma en que se prepara una comida o se acomoda un espacio son expresiones del alma. Por eso es profundamente cuidadoso con su entorno, y su búsqueda del confort no es lujo vacío, sino una necesidad vital de armonía. Vive mejor cuando todo a su alrededor vibra en sintonía con su interior. Y quienes no comprenden esa necesidad lo acusan de materialismo, sin entender que, para Tauro, un lugar bello y armonioso es una extensión de su mundo interno, un reflejo de su vibración emocional. En su dimensión emocional, Tauro también posee una resiliencia que no se muestra con grandilocuencia. Es una resistencia callada, tejida con hilos de paciencia y persistencia. Tauro puede pasar por experiencias profundamente dolorosas sin dramatizar, sin victimizarse. No porque no sienta, sino porque honra lo vivido como parte del proceso. Tiene la capacidad de regenerarse desde adentro, lentamente, sin espectáculo. Esta forma íntima de sanar lo hace parecer inexpugnable para quienes necesitan testigos de su dolor. Pero su silencio no es frialdad, es contención. Tauro sabe que hay heridas que solo pueden cerrarse en soledad, en el silencio fértil de quien elige sanar sin depender de la validación ajena. Esta fortaleza quieta lo convierte en un pilar para otros,
Pero muchas veces le niegan el mismo sostén que ofrece, porque su capacidad de resistir es tan admirable que muchos suponen que no necesita ayuda. Y ahí se encuentra una de las injusticias más profundas que atraviesa, ser el refugio de todos, pero tener que refugiarse solo. La relación de Tauro con el compromiso es, además, profundamente sagrada. No promete a la ligera. No entrega su energía a lo que no siente real. Y cuando lo hace, se entrega con cuerpo y alma, sin medias tintas. Para Tauro, estar implica presencia, implica decisión, implica actos concretos. No cree en vínculos que solo existen en palabras o en intenciones. Necesita tocar el amor, verlo manifestado, respirarlo. Y a cambio, ofrece una constancia que pocos saben sostener. Pero en esa profundidad hay una demanda implícita que no todos están dispuestos a asumir, la de ser también reales, la de ser también constantes. Y por eso muchos lo acusan de ser exigente, posesivo, intenso, cuando en realidad solo está pidiendo lo mismo que da. El problema es que lo que da es tanto, tan sólido, tan honesto, que muy pocos están preparados para corresponderlo. Entonces se retiran, inventan excusas, culpan a Tauro de su propio miedo a no estar a la altura. Tauro, en el fondo, representa el puente entre la dimensión humana y la dimensión divina. No desde un misticismo etéreo, sino desde la materialidad consagrada. Es la prueba de que lo espiritual puede habitar un cuerpo, una casa, una canción. Es el signo que recuerda que el cielo puede estar en la tierra si se lo honra, si se lo cuida, si se lo habita con intención. Pero esa misión lo expone constantemente a la crítica de quienes han separado lo sagrado de lo tangible. De quienes creen que la evolución solo ocurre en el aire, sin raíces. Tauro viene a recordar que no hay vuelo sin tierra. Que no hay expansión sin cimiento. Que no hay alma sin cuerpo. Y por eso incomoda. Porque su sola existencia desmonta sistemas enteros de pensamiento que han desconectado al ser humano de su esencia más profunda. Porque no necesita teorías para vivir en armonía con el mundo, lo hace de forma natural, intuitiva, instintiva. Y quienes han construido sus vidas sobre la negación del cuerpo, del tiempo, del proceso, se ven desnudos ante su simpleza poderosa. Tauro no necesita convencer a nadie. No necesita probarse. No necesita competir. Y en ese desapego del ego es donde reside su verdadera grandeza. Una grandeza que no brilla con luces artificiales, pero que, como la luz del fuego ancestral, sigue encendida aún cuando todo lo demás se apaga.